Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestro repaso tema por tema acerca de aspectos importantes que tiene que ver para lo que es las convocatorias de SUNAT para el puesto de inspector tributario en este año. Ha salido algunas vacantes, más de 100, ¿no? Para inspector tributario, para el puesto de inspector tributario. Entonces vamos a ir repasando algunos temas importantes que deben de saber para poder estar preparados para la evaluación, ¿ok? Entonces vamos a ir revisando aquí algunos temas. Por ejemplo, acerca del reglamento de fedatarios. Vamos a compartir ahora pantalla. Vamos a ir comentando algunos aspectos importantes de lo que es el reglamento del fedatario. ¿Okay? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el inspector tributario también hace la labor también de ser un fedatario fiscalizador. Vamos a ver que también el reglamento aprueba esta función adicional, complementaria a la labor de inspector tributario. Bien, entonces vamos a ir comentando algunas partes importantes de este reglamento. Bueno, tiene 11 páginas y vamos a ir comentando algunas partes importantes, no quizás las tan funcionales, pero al menos de una manera general, y quizás en algunos artículos comentando sobre todo temas que son importantes dentro de el quehacer del inspector tributario, en este caso para las labores de fedatario. Muy bien, entonces, bueno, el reglamento del fedatario está normado por el Decreto Supremo 86 del 2003. Muy bien, entonces este dispositivo ha sido normado por el Poder Ejecutivo. Muy bien. Y nos dice aquí, bueno, el presidente de la República nos dice aquí el considerando. Nos dice que el segundo párrafo del artículo 165 del texto único ordenado del tubo del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 135/99, y su modificatoria se establece que dentro de las labores, las funciones que realiza la administración tributaria, esto es el control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que realizan los administrados, la SUNAT presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores. Entonces, aquí estamos resaltando también que la SUNAT presume, dentro de un marco de control, ¿no? Dentro de, incluso el Código Tributario habla de aspectos, dentro de la fiscalización está el control, la verificación, la inspección que realizan pues los trabajadores dentro de estas labores de fiscalización con respecto a los administrados, en este caso los deudores tributarios, los contribuyentes, y en ese control el agente fiscalizador, el agente fedatario fiscalizador, pues en las circunstancias del control presume
la veracidad de los actos, de los hechos que está verificando, está constatando, está visualizando, ¿ok? Y, eh, que de alguna manera tiene, y en el reglamento le indica, para poder establecer esa presunción de veracidad de los actos que pueda estar verificando el agente fiscalizador, es que este reglamento pues nos va a indicar cómo, bajo qué documentos también, bajo qué hechos o en qué hechos el fedatario fiscalizador va a comprobar, va a presumir que los actos pues se están siendo bajo un criterio de veracidad de acuerdo a la realidad. Entonces, en este sentido nos dice que es necesario regular los actos de un tipo de dichos agentes. Este es un tipo de agente llamado fedatario fiscalizador, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más nos dice también el reglamento del fedatario? Aquí algunas definiciones. Nos dice que el fedatario fiscalizador, ¿quién es? Es un tipo de agente fiscalizador, ¿no? Siendo trabajador de la SUNAT que se encuentra autorizado por esta para efectuar, ¿qué cosa? Inspección, control, verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias que realicen los administrados. ¿Okay? Entonces, es un tipo de agente del ámbito de fiscalización, ¿no? O del área de fiscalización. Y bueno, eso está concordado con el artículo 165 del Código Tributario. Ahora también habla de documentos. Habla también aquí, dentro de ellos están las actas probatorias, las actas preventivas, entre otros. Pero los más usados son las actas probatorias y las actas preventivas, que va a emitir el fedatario fiscalizador, en los cuales va a dejar constancia de hechos que él va a comprobar en la realidad, ¿no? En la inspección, en el control, en la verificación que se realiza de acuerdo al caso. Muy bien, entonces habla también de hechos, ¿no? ¿Qué son los hechos? Son acciones, son omisiones, circunstancias o cualquier otra situación que el fedatario fiscalizador pueda comprobar en el ejercicio de sus funciones, con motivo, nuevamente nos dice aquí, de una inspección, control o verificación. Muy bien, entonces aquí no hay ningún problema. El artículo 2 también de aquí del reglamento del fedatario nos dice requisitos para ser fedatario fiscalizador. Nos dice aquí ser trabajador de SUNAT bajo cualquier modalidad contractual. Muy bien, entonces tiene que ser necesariamente un trabajador de SUNAT, es decir, estar contractualmente ligado a SUNAT bajo cualquier modalidad, que puede ser incluso la del CAS, ¿verdad? También otro requisito es encontrarse autorizado mediante una resolución. Es correcto, porque para el labor de ser un inspector tributario, ¿no? Y en este caso un fedatario fiscalizador, también SUNAT autoriza, confiere esta facultad, ¿no? De ser un fedatario a través de una resolución de intendencia. Muy bien. Autorización e identificación del fedatario fiscalizador. En el artículo 3 nos dice que serán autorizados mediante una resolución de intendencia o también mediante oficina zonal por un determinado plazo. ¿Ok? Y ese plazo puede ser prorrogado, ¿no? A criterio de SUNAT, ¿no?
nos dice que esta resolución tiene que ser de carácter pues reservado. Entonces, por ejemplo, si el trabajador, un inspector tributario, también hace labores de fedatario, pues la SUNAT, mediante resolución de intendencia, va a autorizar que se realice también las labores de fedatario fiscalizador. Y bueno, consiguiente la resolución, también va a obtener su credencial, su carnet de fedatario fiscalizador. ¿Qué más? Nos dice que el fedatario fiscalizador debe identificarse de acuerdo a la modalidad de intervención. ¿En qué momentos? En forma previa, durante y también después de los hechos, de las circunstancias en la cual pues está interviniendo, controlando, verificando. Entonces tiene que identificarse en estos momentos. Puede ser ante el contribuyente, ante el deudor tributario, ante un tercero, alguien encargado. El documento va a identificar al fedatario, ¿no? Entonces, ¿mediante qué es? Mediante una credencial que le va a expedir pues la administración. ¿Qué más? Nos dice, bueno, en las credenciales, ahí están los datos del trabajador, la firma, su registro interno que lo identifica, también el plazo de la resolución que le designó, que le encomendó este cargo, ¿no? El número de resolución y el plazo también. Perfecto. Aquí en el artículo 4 también, importante, nos habla acerca de las funciones de un fedatario fiscalizador. Bien, entonces, dentro de las funciones del fedatario nos dice aquí en el artículo 4, nos dice que tiene que dejar constancia de las acciones o omisiones que importen la comisión de infracciones tributarias. Por ejemplo, nos hace mención aquí de ciertos artículos, ¿no?, de Código Tributario, por ejemplo, del 173, el 174, el 176, el 178. Entonces, el contribuyente o el deudor tributario ante una inspección puede estar en falta, ya que el fedatario fiscalizador va a dar fe en la inspección, va a verificar, por ejemplo, va a requerir, por ejemplo, va a un centro comercial y a un contribuyente pues le puede ver un negocio abierto, le puede solicitar sus comprobantes de los cuales emite, ¿no? Entonces, si en caso no les presentara, entonces ya estaría incurriendo en una infracción. En este caso, si es que tampoco no tiene un RUC que ha obtenido ante la administración, pues estaría también ante una infracción tributaria, ¿no? Por ejemplo, sería la del 173, no está registrado ante la administración tributaria mediante un RUC, ¿no? Muy bien, entonces tendrá que levantar, según el caso, alguno de los documentos que hemos mencionado arriba, ¿no? Por ejemplo, puede ser un acta probatoria, ¿no? Un acta probatoria en la cual deja constancia de dicho hecho y de la infracción cometida, ¿no? Un acta probatoria. Asimismo, también nos dice que levantará también un acta preventiva, ¿no? Entonces, estos documentos tienen el fin también, el objetivo de poder orientar, de poder persuadir al contribuyente para que pueda ser inducido, ¿no?, pueda tener también conciencia tributaria y pueda ponerse a derecho en el aspecto tributario, ¿verdad?, cumpliendo con sus obligaciones tributarias. ¿Qué otras también funciones
o acciones puede realizar un fedatario. Nos dice ejecutar sanciones de cierre temporal de establecimiento o oficina de profesional independiente. También aplicar comiso de bienes o internamiento temporal de vehículos. ¿Qué más? Ejecutar tomas de inventario de existencias, activos, efectuar comprobaciones físicas, su evaluación y registro, practicar arqueos de caja, valores, documentos y control de ingresos. Entonces, estas labores también pueden ser requeridas también dentro del área de inspecciones o de control masivo, por ejemplo, también puede ser requerido. Por ejemplo, practicar arqueos o inventarios, de repente hacen un control de eventos. Allí también puede hacer ello, ¿no? ¿Qué más? Inmovilizar bienes de cualquier naturaleza. También allí. Practicar inspecciones en los locales que se encuentren ocupados, ¿verdad? Así como los medios de transporte. Eso dependerá también de las estrategias que el área pues establezca, ¿no? Son inspecciones, en este caso en el inciso E, en locales que se encuentren ocupados, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Código Tributario habla de intervenir en locales que estén cerrados, en domicilios, pues eso tiene que ser en el marco, por ejemplo, de una cobranza coactiva, tal vez, en el cual, para poder darse este hecho, este ingreso a un domicilio que está cerrado, tiene que ser mediante una autorización judicial, ¿no? Dictado mediante una resolución judicial por un juez. También obtendría información referente a precios de bienes y servicios. También puede hacer estas labores una especie de referenciación, de cotización de ciertos bienes, de los cuales le servirá también para establecer quizás valores de mercado y que conlleven también a informes, algunas resoluciones para la misma área, ¿no? De fiscalización, ¿no? Por ejemplo. También verificar que los sistemas de emisión de comprobantes de pago que utilizan, ¿no?, los contribuyentes cumplan con los requisitos y características mínimas y también del reglamento de comprobantes de pago. También el inciso H, también hacer labores de verificación, ¿no? Imprentas, por ejemplo, esos también tienen su propio dispositivo normativo para ello, ¿no? Su autorización, todo ello, ¿no? Muy bien, entonces, son labores que realizan los fedatarios en las intervenciones u operativos. Bien, documentos que otorga el fedatario fiscalizador también nos dice en el artículo 5, nos dice que estos documentos tienen un carácter de documento público, ¿ok? Y comprueban pues una realidad, ¿no? Hay una presunción de veracidad en la cual el agente, el inspector, pues, o el fedatario en este caso, da veracidad de los hechos que está observando, que la circunstancia está desarrollándose, ¿no? Entonces, este documento da un acto de fe de los hechos que están siendo comprobados. Con motivos de la inspección, control y verificación, estos documentos nos dicen que podrán tener opciones en su contenido, ¿no?, para poder marcar, llenar. Hay espacios en blancos allí establecidos para poder hacer para poder hacer estas intervenciones, ¿no?, y que en los hechos se comprueben, ¿no? Por ejemplo, habrá espacios para marcar tal infracción, para llenar en las actas probatorias espacios para poder
mencionar las características, mencionar también al contribuyente qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos, en qué lugar, una descripción de las circunstancias. Entonces, estos documentos constituyen una prueba para evidenciar esa circunstancia, ¿no? También, según aquí nos dice aquí que la constancia, que bueno, estos documentos también, ¿no?, en las labores de un inspector tributario, puede ser que en estos documentos exista una negativa de recepción, por ejemplo, ¿no? Hay otro también que el Código Tributario nos dice que es las formas de notificación, ¿no? Hay el acuse de recibo, todo ok, pero también puede darse la negativa de recepción, ¿no? Puede ser que una persona mayor, capaz, que puede ser el mismo contribuyente, un tercero a quien esté dirigido, pues se rehúse a suscribir, a firmar, ¿no? En este caso, o lo rechace también, ¿no? O si no lo rechaza, lo toma, pero no suscribe y tampoco proporciona sus datos de identificación. No se identifica. Muy bien, entonces todos estos hechos estarán constituidos en alguno de estos documentos, ¿no? En las actas probatorias, por ejemplo, ¿no?, de la omisión que está verificando el fedatario. Pueden también estos documentos presentar algunas observaciones adicionales, añadiduras, aclaraciones, inscripciones, que consigne el deudor o también el sujeto intervenido, un tercero, o el propio fedatario, o a pedido también de el intervenido, ¿no? Entonces, allí se colocarán. El artículo 6, actas probatorias, nos indica también que el fedatario fiscalizador deberá de dejar constancia de los hechos que comprueben con motivo de la inspección, control, verificación. Esto en un acta probatoria. Muy bien, las actas probatorias dice que por su calidad de documentos públicos constituyen pruebas que acreditan las circunstancias, los hechos que están siendo presenciados delante del fedatario. Entonces, resumiendo aquí, estas actas sustentan o sustentarán, en este caso servirán de insumos para que otras áreas de la administración tributaria puedan también aplicar la respectiva sanción a la infracción que se está verificando. El artículo 7, actas preventivas, la SUNAT podrá determinar en qué casos el fedatario fiscalizador puede realizar intervenciones con carácter preventivo. Claro, hay la administración tributaria, el área quizás de control masivos, puede establecer diversos operativos en los cuales va a indicar, va a establecer que en dichos operativos, ¿no?, en las circunstancias que se den, si en caso corresponde, ¿no?, por alguna omisión del deudor tributario, del contribuyente, pueda el fedatario fiscalizador aplicar acciones preventivas mediante estas actas, ¿no?, que dejen constancia de los hechos y que comprueben, ¿verdad? Por ejemplo, si el contribuyente pues no está inscrito al RUC, no emite comprobantes de pago por cada transacción económico, no una venta, una prestación de servicios. Entonces, este documento, ¿no?, se puede levantar esta acta preventiva en la cual será inducido para que el contribuyente de manera voluntaria pueda subsanar, ponerse a derecho, ¿no?, tomar conciencia también tributaria, ¿ok? Muy bien. Existen otros documentos, pero los principales son estos.
En el artículo 9, intervención, inspección y reencuentro físico e inmovilización. También nos dice que en el caso de las infracciones del 174 del Código Tributario, el fedatario fiscalizador podrá comprobar acciones u omisiones al intervenir directamente en una operación comercial o al presenciar la realización de operaciones con terceros, ¿no? Entonces, también, como les comenté, si el agente fiscalizador, el fedatario, verifica en una intervención que existe alguna omisión, presencia, algún acto que conlleve un cumplimiento mínimo básico de obligaciones tributarias, esto lo verifica, también lo consigna, ¿no?, en los documentos correspondientes. Por ejemplo, solicita la exhibición de comprobantes. Entonces, está verificando, está requiriendo dentro de las acciones que le confiere la norma, ¿no? Y el contribuyente pues tiene que, en este caso, sustentar, tiene que exhibir los documentos que permitan evidenciar que están cumpliéndose las normas tributarias, ¿no?, que debe cumplir. Muy bien. También nos dice, entre otras facultades, que puede intervenir transporte de bienes o de pasajeros, los que estén detenidos o en marcha, efectuar verificación, inspección y control de estos bienes transportados, también exigir la exhibición de las guías de remisión, comprobantes de pago a los intervenidos. Estos sustentan el traslado, la posesión. También podrán hacer lo que es pesaje, abrir cajas, sacos, precintos de seguridad, colocarlos también, incluso embalar, también hacer inspección a los vehículos de transporte, ¿no?, de pasajeros, por ejemplo, y solicitar el manifiesto de carga. Muy bien, entonces el agente fiscalizador puede solicitar la exhibición a las personas, al deudor tributario, al contribuyente, al intervenido que pueda presentar la documentación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dice el artículo 10? Procedimiento para la intervención del fedatario. Este es en el momento de la intervención también, ¿no? Muy bien, nos dice que aquí la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del fedatario fiscalizador será sujeto a los siguientes procedimientos. 1. Relacionados con la inscripción en los registros de la Administración Tributaria. Por ejemplo, esto se relaciona con el artículo 173 del Código Tributario. ¿Qué más también? El numeral 2 también de este artículo, relacionados con el otorgamiento de comprobantes de pago, también se hacen operativos en cuanto a esto. Esto ya es más detallado para las labores propias. También nos dice aquí procedimientos relacionados con la remisión, traslado a posesión de productos, bienes y prestación de servicios. Eso también para lo que es la solicitud de exhibición, por ejemplo, de documentos, que tiene que ver con el traslado de bienes, posesión de productos, también tiene su forma de poder intervenir. También, por ejemplo, para la obtención de información referente a precios de bienes y servicios. Siempre hay que identificarse ante el deudor tributario o el sujeto intervenido, según nos dice aquí el reglamento.
También hay otros procedimientos en el artículo 11, carteles, sellos, carteles, letreros oficiales y signos distintivos. Nos dice que podrá colocar estos materiales con motivo de ejecución o aplicación de sanciones y la realización de funciones, a qué se refiere el artículo 4 que está arriba, ¿verdad? Muy bien, parte final ya de aquí de este reglamento del fedatario nos dice que el fedatario fiscalizador en el artículo 12 puede requerir la exhibición inmediata, correcto, de los comprobantes de pago, ficha de inscripción del RUC, ¿no? Licencias, autorizaciones, tarjetas de propiedad, entre otros, para identificar al deudor tributario o al sujeto intervenido, el local o al medio de transporte. Entonces, estos son acciones que solicita el fedatario in situ, en el mismo momento. Muy bien. Entonces, esto permite, pues, verificar que se estén cumpliendo las obligaciones tributarias mínimas. También solicitar en el artículo 13 el apoyo de la Policía Nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, el cual será concedido de forma inmediata, sin una notificación previa a la institución o al agente del orden. Claro, hay situaciones en las cuales, pues, para un control quizás de eventos, de manera pública, pues sí se lo requiera, pero en este caso es para un cumplimiento no de ese tipo, de un operativo o de una intervención, nos dice sin una necesidad de que haya sido notificado previamente, bajo la sanción de destitución, es decir, que el agente policial tiene que prestar la ayuda, el apoyo al agente fiscalizador, al fedatario, ¿no? Muy bien. Nos dice aquí adicionalmente, sin necesidad de notificación previa, cuando se trate de cautelar el cumplimiento de las sanciones que deriven de la infracción o de la detección de infracciones. Muy bien, entonces hemos comentado aquí el reglamento del fedatario de fiscalización o el fedatario fiscalizador, ¿no? Que puede hacer también, un inspector tributario, ¿no? Cuando ha sido autorizado por la misma administración mediante una resolución de intendencia. Muy bien, entonces aquí concluimos con este repaso, este comentario acerca del reglamento del fedatario fiscalizador. Pueden compartir, pueden dejar ahí también sus comentarios y muy amables por estar en este canal, que es su canal, y esperamos que pues les sirva para enriquecer sus conocimientos. Muchas gracias.